Bueno, seguir con nuestro estudio de Romanos. El día de hoy es lleva el título El día del juicio para los religiosos. Es una enseñanza bien clara y bien fundamental, la del día de hoy. Ya es nuestra enseñanza número 16. Vamos a estudiar cómo van a ser juzgados los religiosos. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para ponernos en manos de nuestro Dios. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres grande, Dios. Nos queremos poner delante de ti, Señor, esta mañana, Señor, para decirte que tú eres Dios. Y queremos, Padre, que esta mañana, Dios, tú te manifiestes con gran poder, Señor, en el corazón de nuestras vidas, Señor. Porque así es donde estaremos convencidos para poder hacer cambios y hacer cosas radicales en nuestra vida, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque eres Dios. Te ruego, Padre, que quede grabada esta palabra en sus corazones, en su vida, en su mente, Señor, para poder vivir y hacer cambios de vida, que es lo que tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Venimos estudiando el capítulo 2, donde habla de los juicios de Dios. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hemos estudiado, todo este capítulo 2. Hoy terminamos el capítulo 2. Vamos a estudiar que para un juez justo, poder ser injusto en el día del juicio. Vamos a estudiar eso, que tal vez en nuestra mente puede ser un Dios injusto, como tú te hayas portado, como te hayas comportado, pero desde otra perspectiva es un Dios justo, desde la perspectiva de Él. Desde nuestra perspectiva puede ser algo injusto que Dios pueda hacer. Venimos estudiando las diferentes maneras también de cómo Dios se ha revelado al ser humano, cómo Dios ha hablado a las personas a través de los tiempos. La primera que Dios se manifiesta después de Adán y Eva fue a Moisés. ¿Y dónde fue donde se manifestó a Moisés? ¿Recuerdan? La primera vez cuando quiere tener encuentro nuevamente con el hombre es en el monte Sinaí. Ahí es donde le entrega los 10 mandamientos a Moisés. En los 10 mandamientos, ahí tú vas a encontrar qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Ahí vienen esos 10 mandamientos. Dios no nos deja a nosotros decidir, a ti y a mí, al ser humano, no te deja decidir lo que es bueno y lo que es malo. Dios en su sabiduría puso la norma, puso las normas de lo que está bien y de lo que está mal. Dios es lo que así lo determinó. Tú puedes platicar, por ejemplo, con un homosexual, por ejemplo. Le puedes decir que, él te puede decir que tal vez la homosexualidad es buena, que le cae bien a él. Tal vez tú piensas diferente, ¿no? Pero entonces, ¿quién tiene la razón? Si el homosexual piensa que él está correcto en su forma de pensar, en su forma de actuar, pero tú tienes otros valores, ¿quién tiene la razón? Dios no nos deja el elegir, el decidir qué es bueno o qué es malo. Nos dejó un patrón, nos dejó 10 mandamientos. Ahí en esos 10 mandamientos encontramos la revelación de Dios para el hombre. ¿Qué es lo que quiere Dios con tu vida? Lo que es bueno para tu vida y lo que es malo para tu vida. Dios se encargó también en dejar en el ser humano, para aquellos que digan, es que jamás yo no he escuchado de Dios, yo jamás escuché de Jesucristo. Dios deja dentro de cada ser humano, de los que no hayan escuchado, una voz interior que hemos venido estudiando, que es la voz de la conciencia, donde tú puedes elegir si está bien lo que estás haciendo o está mal. Esta voz interior, a pesar de que nunca tal vez hayas escuchado a Dios o hayas leído su palabra, Él es el que te habla, Él es el que te acusa, Él es el que te redarguye dentro de ti
si está correcto lo que estás haciendo o es incorrecto. Cuando tú haces algo bueno, generalmente en tu corazón, en tu mente te llena de satisfacción. Cuando tú estás haciendo algo bien, te llenas así, hasta te esponjas, ¿no? Estoy bien delante de Dios porque me siento satisfecho, porque he venido haciendo las cosas como Dios me manda. Pero también cuando tú vas haciendo algo malo de tu vida, de tu proyección que quieras para tu vida, te llenas de remordimientos nada más. No de arrepentimientos, porque si no estarías del otro lado. Estás lleno de remordimientos nada más. Esta es otra forma que Dios se revela al ser humano, que se encarga de que las personas digan, yo jamás he escuchado de la Biblia, no sé quién sea. Es la voz de la conciencia, es otra forma que Dios se ha manifestado, la voz de tu conciencia. Dios nos habla a través de sus mandamientos y otra a través de nuestra conciencia, ¿ok? Otra forma, hemos venido estudiando, que como Dios nos habla, como Dios se ha manifestado, es esta. Y yo creo que es la más importante, la que ha sucedido a través de los años, es cuando nos manda a su Hijo Jesucristo, hace cerca de 2000 años. Es la tercera manera como Dios nos ha hablado a los seres humanos. La primera fue a través de Moisés, que nos entrega los 10 mandamientos. La segunda, que es a través de tu conciencia. Y la tercera es a través de Jesucristo. Vamos a Hebreos 1 y 2. Fíjense lo que dice Hebreos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está bíblicamente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está bíblicamente cuál es otra forma de que Dios nos ha hablado, es a través de su Hijo Jesucristo, que lo mandó a morir por nosotros, a morir en esa cruz. En el Antiguo Testamento, haciendo un cálculo nada más porque son más las veces, cuando Dios se manifiesta a la gente, son más de 3000 veces que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Lo puedes encontrar en la Biblia como Jehová ha dicho, ha venido palabra de Dios, así lo encuentras en la Biblia. Dios cuando se manifestó en Adán y Eva, los primeros seres humanos sobre la tierra, fue audiblemente. Ellos no tenían ninguna Biblia, no tenían algo escrito. Entonces, ¿cómo tuvo que hablarles Dios? Pues audiblemente, les hablaba a través en el huerto, para que ellos escucharan. Adán y Eva oían la voz de Dios. Adán y Eva escuchaban a Dios. Imagínense qué maravilloso. Fue para ellos que escuchaban la voz de Dios. El profeta Samuel fue otro que audiblemente se le manifestó Dios. Dice la Biblia, y oyó Samuel la instrucción de Jehová. Ahí oyó en el original hebreo, habla de que fue audible. No es que se haya manifestado de otra manera. A Job, por ejemplo, le habló a través de sueños. Ya lo estudiamos el año pasado, cómo es de que todo lo que pasó con Job. Como le habló Dios a Job fue a través de sueños. A otros en el Antiguo Testamento le habló a través de visiones. Dios se ha manifestado, hermanos, de muchas maneras. Lo único que Él quiere, Dios Padre, es tener comunión con el hombre. Es el propósito idóneo. Ese, que haya una comunión, que haya una relación. Porque no quiere que se pierda todo lo que Él ha hecho. La última palabra que Dios tuvo, fíjense, es bien importante, es muy teológico esto. La última palabra que Dios tuvo fue a través de su Hijo. La última manifestación que ha tenido Dios fue a través de Jesucristo. Fue en la persona de su Hijo. Cuando Él manifestó ahí, fue la última que Él se ha manifestado de esa manera. Ahí dejó todo. Así es que si andas buscando otra cosa fuera de todo esto, no lo vas a encontrar, porque ahí fue la última donde Él habló a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que
la gente quiera saber, todo lo que tú quieras encontrar de la vida está en Jesucristo, no vas a encontrar fuera de él nada. ¿Quieres saber tú cómo es Dios? Pues tienes que conocer a Jesucristo. Si tú quieres saber cómo habla Dios, cómo Él quiere que darse a conocer, tienes que conocer a Jesucristo. ¿Quieres saber si es un Dios compasivo, si es un Dios misericordioso? Es a través de Jesucristo nada más. Tú estudia los evangelios y ahí vas a encontrar todas las palabras, los dichos, las obras que Jesucristo hizo. Estudia el Nuevo Testamento, ahí vas a encontrar la revelación más profunda de parte de Dios. Esto obviamente supera cómo Dios se manifestó a Moisés, cómo se manifiesta a través de la conciencia. Fue a través de Jesucristo, la máxima revelación que ha tenido Dios para tener esa comunión con nosotros. También tenemos que recordar que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio, solamente tenían el Antiguo Testamento. Ese es bien importante que no lo perdamos de vista. Tuvieron que pasar cerca de 250 a 350 años después de la muerte de Jesucristo para que la Biblia quedara completa. Después de la muerte de Jesucristo, lo único que existía era el Antiguo Testamento. En 2 de Pedro 1, ahí vas a encontrar una de las últimas revelaciones que Dios hace en la Biblia. Fue de las últimas formas como Dios nos ha hablado, como Dios quiere, qué es lo que quiere para tu vida y para mi vida. Así es como se completa la Biblia totalmente, con todos esos dichos y esas manifestaciones de Jehová Padre. La revelación que quiere para el ser humano, Dios. En la Biblia tú vas a encontrar una palabra profética, pero una palabra profética la más segura que puede existir sobre la faz de la tierra. La palabra profética, pero lo más seguro que encuentres. Te vas a dar cuenta que está más segura que las visiones. Yo no es que haga menos que Dios pueda hablarte en visiones. Puede ser y es inclusive más segura que los sueños. Y yo con esto no estoy diciendo que Dios no te hable a través de los sueños, pero en el Nuevo Testamento, en esa manifestación de Dios, es lo más pleno y lo más grande que ha existido para la comunión que quiere Dios con nosotros. Ahí vas a encontrar lo más seguro de la voz de Dios. La Biblia es mucho más seguro que cualquier manifestación que puedas tener. En 2 de Pedro 1:19, vamos a leerlo, una de las principales que dejó Dios aquí revelado para nosotros, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entonces, ¿hasta cuándo debemos de estar atentos a la Biblia? Ahí dice, en 2 de Pedro 1:19, ¿hasta cuándo va a ser válida la Biblia? ¿En qué tiempo profético es donde que vamos a estar? Donde Dios venga y diga, bueno, hasta aquí ya se acabó, se cerraron estos rollos y vamos a abrir unos nuevos rollos para el nuevo orden que puede existir. Aquí dice que, o sea, mi pregunta es, ¿hasta qué fecha debemos estar atentos a lo que dice la Biblia? ¿En qué momento es de que tiene caducidad lo que ha dicho Jesucristo? O pueden saltar preguntas si estamos esperando mayor revelaciones de otros hombres. Puede caber la duda de que puedan levantarse otros hombres y digan, ya tengo yo la revelación de Dios ahora. O tal vez tienes que esperar otras visiones para este tiempo. Dice ahí en 2 de Pedro que hasta que el día esclarezca. ¿Sabes hasta cuándo es que el día esclarezca? Hasta que el día que Él venga. Cuando Él venga. Hasta que se manifieste con gran poder, con gran gloria, hasta entonces es de que vas a obedecer a la Biblia. Si alguien se levanta y dice, tengo esta revelación de parte de Dios y está fuera de contexto bíblico, está mal. Está mal. La única antorcha encendida sin
segura, como dice ahí, sin temor, yo lo digo a que yo me equivoque, pues va a ser la Biblia, hasta que el día esclarezca. Muchas veces no tenemos tiempo para leer la Biblia y tal vez buscamos atajos. Por eso es que quieres una visión o quieres tal vez un sueño. Pero si tú te metes en la Biblia, vas a encontrar ahí lo más completo. No busques atajos, no busques caminos cortos. Si tú vives en la palabra, conoces la palabra, estás bajo la voluntad de Dios. Y conocemos cuál es la voluntad de Dios. Dios no te va a hablar a través de visiones para revelarte su voluntad. Lo que Dios quiere para tu vida está en la Biblia. No tienes que andar buscando más. Se te va a revelar solamente a través de la Biblia. ¿Cuál es la clara y verdadera voluntad de Dios para tu vida? Dios ha revelado a través de la Biblia su voluntad, en sus mandamientos, en la ley del corazón, que es lo que marca tu vida, ¿no? En nuestra conciencia también se ha manifestado, ya lo hemos estudiado. La tercera parte, como se manifiesta Jesucristo, es Jesucristo, ¿no? Es en Moisés, que dio la ley, en nuestra conciencia, a través de Jesucristo. Y cuarta, como se ha manifestado Dios, es a través de la Biblia. Son 6 formas que vamos a estudiar, hemos visto 4. La siguiente forma como Dios juzgará a los seres humanos, vamos a ver también en Romanos 2:16, vamos a ver cómo Dios juzgará a estos seres humanos. Fíjense, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esa es otra forma como Dios va a juzgar. Hemos venido estudiando cómo Dios va a juzgar a las personas. Fíjense que mucha gente podrá decir, pues, mi papá o mi abuelita fue la persona más linda, fue la persona más buena gente conmigo. Ayudaba a la gente, les daba de comer. Era bien hermosa mi abuelita. Puedes decir, iba a la iglesia cada 8 días, mi abuelita no se perdía ningún sermón. Nunca le hizo mal a nadie mi abuelita. Desde mi punto de vista, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, tú no tienes duda que tu abuelita está en el cielo, o tu papá, o tu abuelito. Siempre vamos a observar como tendencia, como ser humano, a la gente que es buena. Iba a la iglesia, se portaba bien, ayudaba a la gente, pero eso es desde nuestra perspectiva, que tú lo notabas de esa manera. De que en tu mente no hay duda de que esa señora, de que esa abuelita tuya tal vez ya está en el cielo, está con Dios. Te queda esa tranquilidad en tu mente. Porque desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, los que se portan bien se van al cielo. Desde tu forma como ves tú la vida. Jesús explica lo siguiente, que las cosas que delante de nuestros ojos son dignas de alabanza, que delante de Jesucristo son como abominación. Entonces va en contra de nuestro pensamiento, de lo que tú opinas, de lo que tú digas. Cuando mucha gente esté delante de Jesucristo, delante de Dios en ese día del juicio famoso, que esté gente que nosotros a nuestra perspectiva la hayamos mandado al cielo cuando estuvimos aquí en la tierra, cuando Dios la juzgue, lo único que se va a fijar Dios es que si ellas están o estuvieron bajo la sangre de Jesucristo. No se va a fijar si le diste de comer a tantas gentes o algo, si creíste y te pusiste bajo la sangre de Jesucristo. Así es como Dios va a juzgar a esa gente que nuestra perspectiva fue buena. Ahí no va a importar si estas gentes hayan sido las más buenas de esta tierra, las más buenas de este mundo. Delante de Dios, tal vez, y van a suceder casos,
que esas gentes no se merecían el cielo eterno, posiblemente. Ahí vemos en el día del juicio, en ese día que Dios va a juzgar, Jesucristo va a juzgar a aquellas personas que nosotros no vamos a alcanzar a comprender aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no conocimos los secretos de su corazón. Ahí dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Y dónde se guardan los secretos? En tu corazón. Entonces por eso es que Jesucristo es un Dios santo, va a juzgar de acuerdo a lo que hay en su corazón, de lo que la intención que hicieron las cosas. Esos secretos del corazón son los más profundos, que tal vez muchas veces tú ni conoces y hasta te sorprendes de lo que hay adentro de ti, pero Dios sí los conoce. Lo más profundo. Ahí en lo más profundo es donde se sabe lo que hay, lo que eres verdaderamente, y Dios lo conoce. Tú puedes decir, yo conozco bien a mi esposa, yo conozco bien a mi esposo, lo conozco pero muy bien. Ella o él no creo que sea capaz de hacer tal o cual cosa. Jesucristo te dice, es capaz de eso y de más. Porque muchas veces nosotros nos limitamos a lo que hay. Es que mi hijo no puede portarse de esa manera. Él es bien tranquilo, es bien tranquilo, mi bebé, mi chiquitito. Él no hace nada malo. Mi nenita, ¿cómo se va a atrever? Por favor. Yo la conozco re bien. Ella es incapaz de hacer cosas de esta manera. Hermanos, no conocemos a nuestros hijos. Un pastor, cuando yo era niño que me bautizó, bueno, tenía 12 años, no tan niño, él decía, sus hijos son pastores hoy en día, que él metía al fuego, las manos al fuego por sus hijos de la puerta de su casa para adentro, que para allá para afuera ya no podía meter las manos al fuego, por nadie de sus hijos, y con mucha razón, ¿no? Porque tú no puedes conocer hasta qué alcance puedan tener tus hijos, o tu esposo o tu esposa. Es que mi prima era incapaz, mi prima, de hacer eso de lo que hizo. Por favor, ¿cómo crees? Hermanos, el hombre, el ser humano es capaz de todo lo inimaginable. Vean lo que dice Jeremías 17, 9 y 10. Fíjense, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice Jeremías, ¿quién conocerá el corazón? Es de lo que estoy hablando. ¿Quién conocerá ese corazón? Muchas veces dices, ¿lo conocerá el psiquiatra? ¿Lo conocerá el psicólogo? Hermanos, nadie puede conocer realmente los secretos de nuestro corazón, los secretos del corazón del hombre. Nadie los puede conocer, solamente Dios. Dice ahí en Jeremías, ese es el que escudriña tu mente. Escudriña es el que la escanea. No hay nada oculto para él. Dice, es el fruto de sus obras, dice Jeremías. Según el fruto de tus obras, eso hay en tu corazón. Wow, es increíble eso. Fíjense que ahí resulta en los originales hebreos la palabra hipócrita. Viene también, para que lo comprendamos aún más, del griego hipócrates. Significa que pretendas algo que no eres. Que tú pretendas, pero no lo eres. Él es el que se pone una máscara que no es. Ese es un hipócrita. Mucha gente vive una vida falsa en esta tierra, en esta vida. Llevan doble vida. Viven una apariencia de su corazón. Es lo que viven. Ante la gente dan una cara, pero créanme que ante Dios no hay caretas. Dice Jeremías que engañoso es el corazón y perverso, y el único que lo escudriña es Jehová. Delante de él estás desnudo, estás descubierto. No hay nada que puedas esconderle al Creador. Imagínense por un momento
que se descubrieran los secretos de nuestro corazón. Lo que tienes en lo más profundo de tu corazón y que se exhibieran públicamente. Fulanito piensa de esta manera, aquel es así. Tú dices, ¿cómo crees? ¿Cuáles son las intenciones que hay, no? ¿Cómo quedaríamos? Quedaríamos expuestos, porque realmente serías como eres, ¿no? Como siempre has sido. Los pensamientos, tus motivos, los motivos que tienes realmente con tu esposo, los motivos que tienes con tu esposa realmente, ahí serían exhibidos, ¿no? Imagínense que se exhibieran los motivos que tienes para con tus hijos. ¿Cuál es lo que es? ¿Qué te motiva con tus hijos? ¿Qué es lo que hay en lo más profundo de tu corazón? Dice Jeremías. Imagínense, va a llegar el día en que Dios va a revelar estos secretos. Esos secretos que hay en tu corazón. Ahí nos vamos a dar cuenta que lo que Dios ve en tu vida y en mi vida, siempre fueron mis motivos los que llevaron a hacer estas cosas. ¿Qué te motivó a hacer las cosas? Eso es lo que hay dentro de tu corazón. Los motivos, ¿por qué motivación los hacías? Tus intenciones. ¿Cuál es mi intención por hacer esto, por hacer aquello? Dios va a descubrir cuáles son las intenciones más profundas y ahí no vas estás desnudo delante de Él, no vas a poder decir otra cosa. Y eso lo va a sacar Dios el día del juicio. Ahí te lo va a exhibir delante de Él. Ahí es cuando muchos, dice la palabra, que van a ser avergonzados. Muchos van a ser avergonzados. Fíjense que en el Nuevo Testamento logré encontrar un mismo pensamiento de Jeremías para ahora hacerlo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 2:11, para comparar lo que dijo Jeremías, que engañoso es el corazón. El Nuevo Testamento también hace alusión a esto, dice el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él, el Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense que aquí la psicología y la psiquiatría delante de Dios carecen de todo valor. De todo valor. Me dice tal vez que una persona que es psicóloga, tú te puedes pensar, una persona que es psicóloga me podrá ayudar en mi vida, un psiquiatra me podrá ayudar en este problema que yo tengo. Pues estudió, ¿no? Es una persona que ha estudiado la mente humana. Dios dice que no conoce nada. En Jeremías y en 1 Corintios no conoce nada. No conoce lo más secreto que hay en tu mente. Cuando tú estudias psicología y psiquiatría, las bases de estas materias son el psicoanálisis, ya lo hemos expuesto aquí muchas veces. El psicoanálisis es el análisis de la mente. Un psiquiatra, un psicólogo, si quiere llegar al problema de la persona que esté estudiándola, ¿qué necesita saber ese psicólogo, ese psiquiatra? ¿Qué datos necesita saber para sacar un análisis? ¿Y saben a dónde llega? Necesitas saber realmente su conducta, cómo te conduces en esta vida, qué es lo que haces, cómo reaccionas. Los psicólogos llegan siempre a un diagnóstico que es a través del comportamiento, pero el comportamiento exterior. Ese comportamiento exterior de la persona. Te preguntan de niño qué pasaste, qué sufriste, qué traumas tuviste. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, así le llaman, dijo, el problema nato del ser humano psicológico es el sexo. Eso dijo Sigmund Freud. El problema nato, el problema que ya traes de nacimiento, psicológico, es el sexo. Tú vas creciendo, dice Sigmund Freud, vas creciendo, vas a desarrollar un síndrome que le llamó el síndrome de Edipo. Edipo, estúdialo, es el quien tuvo relaciones con su madre dentro de los griegos. Dice que vas creciendo y vas desarrollando un síndrome de Edipo, dice Sigmund Freud. Ahora él lo cataloga que es el niño que va creciendo bajo las faldas de su mamá. Así lo cataloga él. Ese tipo de niños tienen un 85, un 90% en convertirse en homosexual.
En esto que les estoy diciendo, para mi consideración es lo único que tuvo razón Sigmund Freud. En lo demás se equivocó. Un doctor, un psicólogo, que trata de penetrar a mi mente, en mi corazón, que trata de entrar a mi corazón, para que haya una explicación del por qué me porto como me porto. Dice la Biblia que el único que te puede ayudar y que conoce mi problema es el Espíritu Santo. Es el que conoce lo más profundo de tu corazón. Cuando el Espíritu Santo entra a una persona, tal vez esa persona que estaba medicada o una persona que era homosexual, cuando el Espíritu Santo entra en una clase de estas personas, o a una lesbiana, o a alguien que ha tenido fobias, hay miles de fobias, a un asesino, el Espíritu Santo hace algo increíble, convierte a esa persona en una nueva persona. Dice que todas las cosas viejas han pasado, que solamente le permitas que el Espíritu Santo entre a tu vida. Se ve bien sencillo, pero es muchas veces que quieras hacer las cosas. Dios es el único, hermano, el único que puede tratar el problema del ser humano. El único, es el único. Hermanos, los secretos del corazón van a ser juzgados, inevitablemente van a ser juzgados. Tus intenciones van a ser juzgadas. ¿Por qué hacías las cosas? ¿Qué te motivaba a hacerlas? El primer juicio, vamos a recordarlo rápidamente, dice que mientras más conoces la Biblia, más severo va a ser el juicio. Eso estudiamos hace un par de semanas. Que entre más conocimiento tengas, más severo va a ser tu juicio. O sea que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir, ¿no? Al que más ha oído, el que no ha fallado ningún domingo, la vara con la que Dios va a medir va a ser más grande, porque te ha dado más revelación. Va a ser más grande esa vara que la vara con la que va a medir a aquellos que nunca escucharon, que nunca tuvieron nada que ver con Dios. Vimos también que los que estamos en el camino no vamos a perder la salvación. Los que estamos en el camino no la vamos a perder. Pero tal vez puedes perder recompensas. Eso sí, es muy real. No vas a perder tu salvación si estás en el camino, pero sí puedes perder muchas recompensas de acuerdo a cómo tú hayas sido repetitivo en tus problemas, en tus pecados principalmente. Hay muchas personas que por la vida pues van y realmente no son cristianos, o sea, no son cristianos. Tal vez sí les gusta venir a la iglesia los domingos, les gusta ir a los estudios bíblicos, les encantan las predicaciones, las canciones, les gusta mucho, pero su vida no ha sido cambiada, que es lo más importante que tienes que hacer. Esas personas, fíjense, esas están arribita de los que estamos en el camino, porque van a ser medidos con una vara más alta, porque dice Dios, pues, fuiste un hipócrita. Decías que te gustaban las predicaciones, que eras cristiano y todo, pero esas clases de personas van a ser medidos todavía con una vara mucho más alta. El segundo juicio se tomará la elección del libre de pecado, o sea, los que escogieron voluntariamente ser pecadores. Ya lo estudiamos también. La gente que escoge por libertad propia ser un pecador. Hay gente, hermanos, que les encanta el pecado, les encanta, y se van a ir al infierno, es lo que dice la Biblia, porque se quieren ir ellos, Dios no los manda, ellos solitos se van. En el día del juicio, esas personas, los que aquí en la tierra dijeron, yo sí me quiero ir al infierno, yo soy un candidato, y no quiero saber nada de tu Jesús, ni me lo menciones. Para ellos va a ser mucho mayor el castigo, mucho mayor, eterno, va a ser eterno. ¿Saben por qué? Porque voluntariamente decidieron hacer con sus vidas lo que ellos quisieron. Les encantó la canción de Frank Sinatra, la de A Mi Manera. Vivieron a su manera, no a la manera de Jesucristo. Dios los va a castigar porque no tuvieron esa elección verdadera para poder cambiar.
El tercer juicio que estudiamos ya dice que nadie en el día del juicio va a ser justificado por tan solo haberlo escuchado. Nadie va a ser justificado porque lo hayas oído. Cuando estas personas estén en el día del juicio, no les va a preguntar Jesucristo, a ver, ¿cuántos versículos te sabes? ¿Te sabes el Salmo 119? A ver, repítemelo. Dios no te va a preguntar eso. No te va a preguntar si lograste descifrar el Apocalipsis. No te va a decir quién es la gran ramera del Apocalipsis. ¿Quién fue? ¿Tú sí supiste? No te va a preguntar eso allá. El hecho de que tú sepas de Biblia, que tengas conocimiento, no te va a ser tomado en cuenta el día del juicio. En el día del juicio no son los oidores, sino los hacedores. ¿De qué sirve que yo me sepa toda la Biblia y no lo haga? Por eso es que el día del juicio, todo lo que sabemos y del conocimiento que puedas tener, no te va a servir de nada. Oye, pero es que yo sí sé qué relación tiene Ezequiel con Daniel y las semanas y todo. Vas a decir, Jesús, pues no lo hiciste, te mandé que te portaras bien y no lo hiciste. Eso no te va a servir de nada. Dice que no son los oidores, sino los hacedores. Los que practicaron lo que supieron. Así que estamos a tiempo para ponernos en acción. En acción. No nos conformemos con decir, pues ya conozco la Biblia y soy en la universidad y pues voy bien. Pero sigues con tus pecados. Sigues con tu amante, tal vez. Tal vez no pagas tus impuestos. Tratas a tu esposa como una sirvienta a lo mejor. No son los oidores, sino los que están en acción, los que están actuando. Esa es una gran realidad. Los que se han volteado, los que han cambiado de rumbo, hermanos, cambiado su dirección. El arrepentimiento, hermanos, requiere siempre un cambio del pecado hacia el bien. Un caminar santo hacia lo bueno. Es lo que quiere Dios plenamente. Actuar, cambiar. Tienes que hacer buenas obras, pero empezar con tu propia persona. Hacer esa buena obra de tu persona. Porque la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Hay muchos hermanos que profesan ser cristianos y sin embargo, por la vida que llevan, lo niegan. La clase de cómo tratas a tu esposa, la clase la clase de vida que estás viviendo, pues te está encaminando al infierno. Ese es otro tipo de juicio que Dios va a llevar, que son los oidores, que no son los oidores, sino los hacedores. El cuarto tipo de juicio que hemos venido estudiando es para las gentes que cuando estén en el día del juicio delante de Dios, que los que no han oído la palabra de Dios llevan en su conciencia la ley de Dios, que eso es lo que les da testimonio y les dice claramente que es un adulterio, que es un asesinato, que es una mentira y que todo eso es pecado. Eso lo va a juzgar Dios. Eso va a juzgar Dios, que delante de Él ellos tienen una voz interior, esas personas, que todos los días dan testimonio de eso. Que todos los días ellos tienen acciones, sean buenas o sean malas. Repito, cuando son buenas te llenan de satisfacción, pero cuando son malas estás lleno de remordimientos, te sientes mal. Cuando tú permites que el pecado entre a tu vida, hasta irritable andas. ¿Han notado eso? Que te pones de malas, brinca la mosca y pues ya estás enojado, ya te molestaste. Ahí es cuando no hay paz en tu corazón, es cuando inmediatamente tiene que sonar una alarma, tu alarma interior, que te dice esa alarma. Cuando tú estás perdiendo la paz es porque tienes un pecado en tu corazón. Nosotros, hermanos, como cristianos, por norma, por ley, tenemos que tener paz. Por norma, por ley, tienes que estar en paz. Desde que te levantas,
yo no me voy a fijar si tengo dinero o no tengo dinero en mi cartera ese día, si tengo comida en mi alacena o no tengo comida. Yo me tengo que levantar ese día con toda la seguridad, lleno del Espíritu, con toda la confianza. ¿Qué confianza? La que Dios me ha dado en la cruz. De que ese día Dios me va a bendecir, de que Dios va delante de mí, de que Él es mi ayudador, de que Él me va a ayudar. Por lo cual no debo de perder mi paz, debo estar tranquilo. Pero si andas todo el día ansioso, sin saber qué puedas hacer, pues no tienes paz, porque hay un problema ya grave. La Biblia lo marca como grave, ese problema, gravísimo muchas veces, y tienes que detener eso. Cuando tú no tienes paz, es porque hay algo en tu corazón, hay algo que está sucediendo. Fíjense que estudiando todo esto, la paz es como un timón, es lo que dirige para ver si estamos bajo la voluntad de Dios. Esa paz es la que te va a dirigir hacia la voluntad de Dios siempre. Si tú andas en tus días intranquilo, tal vez andas nervioso, ¿y qué voy a comer mañana? ¿Y con qué voy a pagar la renta? ¿Y qué va a hacer eso? ¿Y mi trabajo? Y tú vas dejando, gracias a todo eso, a Dios a un lado, y tu trabajo, y mi negocio, y aquello, ahí estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, porque ya no tienes paz. Dice que la paz es donde Dios se va a mostrar, y va a haber gran poder cuando tú vivas bajo esa paz. Y lo que tienes que hacer, si es que has andado así, es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, caminar de la mano de nuestro Dios, es lo que debemos hacer. En Romanos 2, del 17 al 19, ahí vemos la última parte de los juicios de Dios, del capítulo 2. Ese juicio se llama según la realidad de la vida cristiana. El juicio de Romanos 2, 17 y 19. Es los que realmente practicaron, no los que lo profesaron. La séptima forma, como Dios va a juzgar a las personas, a los seres humanos, no es por lo que dijeron. O sea, no es por lo que tú andas diciendo. Es que yo soy cristiano, yo soy evangélico, soy bautista, soy presbiteriano, soy católico, soy testigo de Jehová. Eso Dios no lo va a tomar en cuenta, ni te va a hacer caso de eso. Lo que te va a tomar en cuenta Dios es qué clase de vida viviste delante de sus ojos de Dios. Vamos a ver el ejemplo de los judíos religiosos. O hoy en nuestros días pseudoevangélicos, pseudo cristianos, que creen, los pseudo cristianos hoy en día, que como los judíos religiosos de la época de Jesús, que van a entrar al cielo por 4 cosas. Ahorita los vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son las 4 cosas que engañan a los religiosos para entrar al cielo. Los judíos creían eso. Hay 4 cosas que ellos estaban engañados, creían en eso, pero estaban engañados, y que creían con profesar esas 4 cosas iban a entrar al cielo. La primera está en el versículo 17 de Romanos 2. Vamos a leerlo. Fíjense, dice así: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. La primera cosa que nos engaña y que nos hace creer que vamos a poder entrar al cielo es creer que tenemos una relación especial con Dios. ¿Por qué? Porque llevas una religión. Es que yo soy cristiano, soy bautista, soy católico. Si tú te encuentras a personas que te dicen, yo soy bautista, yo me he topado con gente así, yo soy pentecostal, soy católico. Nunca te dicen, yo sigo a Jesucristo, yo soy cristiano porque sigo a Jesucristo. Cuando una persona se presente así, duda lo que hay en su corazón, porque se están presentando primero con el nombre de algo religioso,
duda que sean cristianos de verdad. El sobrenombre de la religión, siempre te van a decir, el sobrenombre de la religión a la que tú perteneces o a la denominación que pertenecemos, no te hace cristiano. Dice Pablo, tú te dices que eres judío y que conoces la ley, no te hace cristiano, no te vas a salvar. Es la primera mentira que ellos creían. Hay miles, hermanos, hay miles de católicos, miles de protestantes, miles de bautistas, de mormones, que se van a ir al infierno, aunque hayan sido de esos catolicotes bien persignados, se van a ir al infierno. Está para ellos también. Hay millones de evangélicos, millones de evangélicos que se van a condenar. ¿Saben qué? Por el simple hecho de ser evangélico y pertenecer a una iglesia evangélica, eso no te hace ser un hijo de Dios. Pertenecer a una agrupación, a un grupo de tal, eso no te salva. Hay miles de metodistas, carismáticos, hoy en día hay muchos carismáticos, bien religiosos tototes, bien súper religiosos, y se van a perder. Tú, aunque pertenezcas a la Iglesia Evangélica de México, esto no te va a hacer un verdadero cristiano. No te hace un verdadero cristiano, para nada. El sobrenombre, hermanos, el sobrenombre es una puerta falsa. El que tú digas un sobrenombre son puertas falsas para que puedas creer y escaparte del juicio de Dios. Los judíos pensaban, fíjense cómo pensaban los judíos. Pensaban y le dijeron a Jesús, ¿tú de quién crees que somos hijos? Le decían los judíos de la ley, los maestros de la ley a Jesús. De Abraham, es mi padre Abraham. Jesús les contestaba, desnudos, miserables, ciegos, desventurados, porque siempre querían ponerse un título, siempre. Los judíos pensaban que por descender de entrar bien. Bueno, es que nosotros somos, gracias, es que nosotros somos de tal agrupación o de tal cosa. Nosotros pertenecemos a Quirios, eso no te va a salvar. Esas son organizaciones que tenemos aquí en la tierra. Eso no vas a entrar al reino de Dios. Porque te vas a llevar cada sorpresa cuando suceda esto. Es el primer engaño que tenían los judíos, que por un sobrenombre creían que iban a ser salvos, porque descendían de Abraham. El segundo engaño que tenían los judíos, confiaban que ellos conocían el Antiguo Testamento y que por eso iban a entrar al cielo. Vean lo que dice Romanos del 18 al 23. Dice así, está hablando Pablo, conoces su voluntad, he instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hermanos, muchos siguen teniendo esos sobrenombres, pero siguen odiando.
Muchos toman la comunión diario y tienen posiblemente a su amante, ¿no? O andan en un pecado. O tal vez lo que le dices a tus hijos, cómo los educas. Cuando tratas de educar a tus hijos, primero lo hacemos nosotros para que puedas entonces sí llevar algo más a cabo. Porque es bien fácil, no hagas esto, no hagas aquello, cuando nosotros como padres no lo cumplimos primeramente. Ahí descubrimos que éramos en tiempos pasados unos hipócritas. Y unos hipócritas de los pies a la cabeza. Jesucristo es el único que viene a revelar todo esto en tu mente. Porque tú sabías tal vez que la Biblia era verdad. Porque tenías conocimiento de la Biblia. Pero por tener ese conocimiento no vas a entrar al reino de Dios. Si crees que por tener ese conocimiento estamos engañados. Si predicamos algo y hacemos algo diferente, venimos a ser hipócritas ante los ojos de Dios. Así es, lo que tú prediques, lo que tú digas, que vaya en relación, que así lo vivas, que así lo estés cumpliendo. Fíjense que los que estamos acá arriba, los que predicamos, señalas con un dedo siempre, ¿no? Y tú, pecador, pecador, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Pero no te das cuenta que 3 dedos te están señalando a ti. Tú señalas con uno, pero 3 te están señalando a ti. Si yo puedo predicar aquí arriba de santidad en el matrimonio, por ejemplo, yo tengo que ser santo en el matrimonio. Si yo predico de algo, tengo que estar cumpliendo ese algo. Si no, Dios me está diciendo que estoy siendo un hipócrita. Tengo una careta diferente. Hermanos, ¿qué quiere llegar Pablo todo esto hacia los juicios de Dios? Que mientras tu vida no sea cambiada y que no hables por tu propia vida, que sea lo que escuche tu propia vida, se va a perder toda autoridad cuando lo hables. Ante tus hijos, ante la iglesia, ante tu esposa, pierdes todo. Ese era el segundo engaño que tenían los judíos. El tercer engaño, los judíos se equivocaban y confiaban en que creían que ellos por poder enseñar a otros el camino de la ley, que por ellos enseñar a otros, que por eso se iban a ganar el reino de Dios. Fíjense en Mateo 23, 26, ¿qué dice? Este es otro engaño de que los judíos tienen o tenían. Romanos 2, 19 al 21. Dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene a la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Vamos a leer también ahí mismo que en Mateo 23, 5 veces Jesucristo llama a los maestros de la ley religiosos y ciegos. Vamos a Mateo 23, 26. Dice así, es muy, muy similar a lo que Pablo estaba diciendo en Romanos. Dice, hay de vosotros guías de ciegos que dices, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Mateo 23, 16. Mateo 23, 17 dice, insensatos y ciegos. Ahí está otra vez, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? El siguiente, otra vez, necios y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En el 26, fariseo ciego. Ahí les vuelvo a llamar ciegos. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Jesús no andaba con medias tintas ni medias tazas, se los decía como iba y como es, como debe de ser. Jesús le está diciendo en otras palabras, ¿cómo es posible que esta persona les enseñe el camino cuando esta persona es ciega, no ve? ¿Cómo es posible que tú le quieras enseñar con un ejemplo a tus hijos cuando tus hijos ven cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo?
Tus hijos te van a decir, mi papá es un guía de ciegos. El que sigue a un ciego, hermanos, cae en el hoyo, porque no ve. Los fariseos creían que veían y estaban ciegos. Ellos creían que veían, pero estaban ciegos. Y un error bien grande es creer que tú vas a poder ayudar a alguien cuando tu propia vida no has hecho cambios. Dios nos va a juzgar, hermano, no de acuerdo a aquellas personas que creen que por su religión o porque perteneces a tal religión, a tal organización, o porque vas a tal iglesia, vas a entrar al reino de Dios. Ahí estarías equivocado totalmente. En Romanos 2, 25 al 29, lo que estamos estudiando, ahí encuentras que los judíos confiaban, creían que por el hecho de haber celebrado un rito, que iban a entrar al reino de Dios. Me refiero al rito de la circuncisión. Ellos creían que por circuncidarse, o sea, cuando le contestan a Jesús, es que yo soy hijo de Abraham. Cuando ellos se referían a hijo de Abraham es que eran circuncidados. Estaban celebrando un rito. No estaban celebrando a Jehová, a su creador. Hay gente que creen que a los niños los tienes que bautizar de recién nacidos. ¿Para qué? Dicen que para que les quites el pecado original. Así no importa que en toda su vida se porte como un verdadero diablo, no importa. Por el hecho de que lo bautizaste va a entrar al cielo. Eso creían los judíos de esa manera. Y si se muere ese niño, ya siendo adulto y lleva una vida tremenda, pues le vamos a hacer 2 o 3 misas para que entre al cielo. Es increíble. ¿Dónde es que aprenden tantas mentiras? En su religión. Cuando llevas una religión es lo que aprendes, nada más. Los judíos estaban como muchas personas que creen que por el hecho de que van a ser bautizados van a entrar al reino de Dios. Ningún rito, hermano, ninguna liturgia, ninguna fiesta, ningún sacramento, nada de eso te va a dar pase al reino, nada. Solamente la sangre de Jesucristo te da el pase al reino. Nada, ningún rito, ninguna liturgia. No confíes tú en los ritos exteriores de la carne. Eso es de aquí, de la tierra, nada más de la carne, de los ojos, lo que alcanzas a ver. ¿Cómo vas a creer que vas a poder entrar al reino de esa manera? Vean lo que dice Romanos 2, 25 al 29. Son los que le contestaban a Jesús, somos de Abraham. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircunciso como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, ahí es para nosotros, tomen eso, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué nos hace aceptos, hermanos, delante de Dios? ¿Qué te hace que Dios te acepte? Que tú pienses que te va a aceptar Dios. ¿Qué es lo que te hace? ¿Un rito? Es que aquí yo me desmayo cuando está la alabanza y brinco y me muevo y parece que me van a dar ataques. Ese es un rito. O la obediencia. ¿Qué te va a llevar al cielo? ¿Un rito o la obediencia? El rito no es nada. Son organizaciones de hombres nada más. El rito es una señal nada más externa para reconocimiento público. Nada más, nada más. Les voy a explicar un poquito más de la circuncisión. ¿Por qué los judíos ponían tanto énfasis en la circuncisión? Una vez que la gente recibía a Jesús, los obligaban a circuncidarse en Hechos.
si eran griegos, si eran romanos, una vez que ellos recibían a Jesucristo, los obligaban a circuncidarse, a hacer un rito. Vean, Génesis 17, del 7 al 14. Fíjense dónde hace la circuncisión, cómo la ordena Jehová primeramente. Se la dio a Abraham, por eso los judíos le decían, nosotros descendemos de Abraham. Dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Ahí está también para que digan los musulmanes que no es su tierra, la tierra es de Abraham. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días de nacido será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Por eso los judíos decían, yo vengo de mi padre Abraham, soy circuncidado, estoy dentro del pacto. Dios le dice a Abraham, te voy a prometer algo, Abraham. Vamos a hacer un negocio tú y yo. Número 1, yo voy a ser tu Dios, tuyo, y voy a ser Dios de tus descendientes, de todos tus hijos. Y también voy a ser Dios de ellos. Ellos van a ser mis hijos, los voy a adoptar como mis hijos. Y toda la tierra de Canaán va a ser tuya. Vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un recordatorio, Abraham. Una señal. Todo varón que tenga 8 días de nacido, les vas a cortar el prepucio del pene. Y así todos los judíos van a recordar que están circuncidados. Van a recordar que esto lo hicimos por un pacto que tú y yo, Abraham, hicimos un día. Y lo van a seguir haciendo. Hermanos, el pacto de esa circuncisión era solamente una señal de que hubo un negocio entre él y Abraham con el pueblo judío. Pero hoy en día significa que tú tienes que hacer ese pacto espiritual con Dios. Dios tiene que circuncidar tu corazón, tu vida, y de ahí en adelante con tus generaciones futuras. A Jesús le decían, ¿somos hijos de Abraham? Pues porque eran circuncidados. Decían los judíos, yo por el hecho de ser circuncidado, eso me hace hijo de Dios. Era un rito. Confiaban solo en el pacto y se olvidaron de las obras, del tipo de vida que llevaban. Le decían a Jesús, ¿somos circuncidados? Jesús le decía, esa es una señal externa. Lo que tiene que pasar es algo interno en tu corazón. Circuncida tu corazón. Y nunca lo entendieron los judíos. Al día de hoy hay muchos que no lo entienden. Vean lo que dice Gálatas, también Pablo nuevamente. Gálatas 6, 12 y 13 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Repito, todos los que quieren agradar aquí al espíritu o a la carne. A la carne, estos os obligan a que te circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, o sea, los verdaderos judíos, pero quieren que vosotros nos circuncidemos para que se gloríen en vuestra carne. Confiaban en los ritos. ¿De qué sirve el bautismo, hermanos? Hoy en día, ¿de qué sirve el bautismo? De que te bautices. A muchos les dicen, si no te bautizas te vas a ir al limbo, por ejemplo. ¿De qué les sirve todo eso si no han cambiado su vida? ¿Ha podido hoy en día, hasta el 2018, el bautismo cambiar vidas? No, no cambia vidas que te bautices. ¿Han podido estos sacramentos del bautismo, de la confirmación, el sacramento del matrimonio? Eso ha podido cambiar la vida. Son puros ritos, No han podido. Los sacramentos, los ritos no se han podido. No tienen valor delante de vuestro Dios. Nada de eso. No tiene valor. Porque Dios quiere que cambies el corazón. Vean lo que dice Colosenses 2:11. Dice, en Él, o sea en Jesús, también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora este es el nuevo pacto, hermanos. Hizo un pacto con Abraham, ahora hace un pacto a través de Jesucristo. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto es de que entra el Espíritu Santo a tu vida. Ahí es ese nuevo pacto. Hermanos, lo que el Espíritu había hecho con los judíos exteriormente, ahora lo va a hacer con nosotros, pero internamente. Es donde va a abrir la carne de nuestro corazón. Tal vez ya no nos va a poner un corazón de piedra, un corazón duro, sino nos va a poner un corazón de carne. Esa es la verdadera circuncisión, la que llevamos dentro de nuestro corazón. Cosa que los judíos no entendían. Ahora sí necesitas tú mostrar al mundo por puro testimonio de que tu vida ha sido circuncidada, de que eres verdaderamente hijo de Abraham, pero porque has circuncidado tu corazón. Pero ¿qué es necesario? Que cambie tu vida, realmente, no hay otro. Todos los juicios que se externan ahí en Romanos 2 es que cambies tu vida, no hay otra. Puedes decir mil cosas, como los judíos te estaban engañados, que por ritos, que por liturgias, que hacían por ceremonias, por fiestas, y Dios dice, todo eso carece de valor delante de mí. Hermanos, lo único que Dios nos pide es creer. Estamos en la gracia. Es creer, que tú creas, que creas en esa obra de Jesucristo, una obra redentora en la cruz totalmente. Y dice en Josué que vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y no por el simple hecho mágico de que tú eres cristiano, se va a convertir tu esposo o tu hijo o tu papá, sino por el testimonio que vas a dar, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Señor Jesús, Padre, gracias. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y pídele al Señor. Señor, gracias, Padre, por